Las 22:30 horas en Chilevisión. El colapso de la ciudad es completa y lo que se hace es levantar unas especies de carpas o ranchos, y esas carpas o ranchos se mantuvieron durante todo el invierno y durante todo el año. Hubo reconstrucción de iglesias también. Por ejemplo, se reconstruyó la catedral justamente por estos motivos, se supone religiosos, que justificaban y que al mismo tiempo prevenían la ocurrencia de un nuevo terremoto. Entonces era fundamental la reconstrucción de la catedral, y la reconstrucción de la catedral se hizo con tablas de edificios destruidos del terremoto. El terremoto de 1647 en realidad duró 20 o 30 años. ¿Por qué? Porque el terremoto provoca, todas estas muertes son enterradas a ras de superficie, en fosas comunes, en la plaza. El obispo dice: estoy celebrando misa en una casuchita en la plaza, debajo mío a pocos centímetros hay 12 muertos que se están pudriendo y ya no soporto más. El obispo quiere irse de Chile, manda carta diciendo ya no Entonces hay una serie de epidemias que empiezan a surgir. El tifus es lo primero, y el tifus mata a más gente de la que había muerto con el terremoto. Después viene viruela, después otro tifus, después... Es decir, una serie de... La reconstrucción de Santiago demora también 30 años. La reconstrucción fue lenta y fue paulatina. La primera etapa fue de reconstrucción de edificación de viviendas no permanentes, tipo ramadas, y viviendas de madera. Además, la ciudad de Santiago fue exenta del pago de impuestos desde el virreinato, y se le envió ayuda, porque esta catástrofe tuvo repercusiones, digamos, continentales. La noticia llegó a Concepción, donde está el gobernador, y luego al Perú, donde el virrey inmediatamente envió ayuda. Santiago estaba a miles de inabarcables kilómetros del asiento del virreinato en Lima. Aún así, le fueron enviados pertrechos, víveres y ropa en barcos que desgraciadamente naufragaron, dejando a la ciudad completamente abandonada de cara a uno de los inviernos más crudos de lo que se tenga memoria. A los muertos por la tragedia misma, por las enfermedades y el hambre, se sumó el frío. Santiago estuvo prácticamente abandonado un año, y el 13 de mayo de 1648, los agustinos sacan nuevamente la figura en procesión para pedirle a Dios que esta terrible tragedia no se volviera a repetir. El ritual de la procesión es un ritual que existía desde siempre, por así decirlo, en la iglesia colonial. Sacar a un santo de la iglesia y caminar en peregrinación con él, ¿no? Rezando los Ave Marías y cantando, etc. Eso es normal, es parte de la religiosidad de la época. Lo interesante es qué significa la devoción a Cristo de Mayo, y eso es lo que tiene que ver con la vinculación con la protección respecto a los terremotos. Esta procesión, que se fue repitiendo cada año después de la tragedia, se sigue realizando incluso hasta el día de hoy. Corre el rumor que cada vez que se ha interrumpido o que no se ha realizado, ha habido un violento terremoto en el territorio de Chile. Y comienza quizás la procesión más importante del catolicismo de la zona central del país. Es la procesión del Cristo de Mayo. Gabriel, estamos en la procesión del Cristo de Mayo, una de las imágenes, uno de los momentos de mayor veneración en la zona de Santiago, por lo menos. ¿Qué es lo que te motiva a ti para venir cada año a este lugar? Bueno, esto es una devoción, una tradición de la familia. Mi abuelo me trajo siempre de pequeño, me contaba la historia y era un tema de conversación frecuente, los milagros del Cristo Mayo, y él nos enseñaba que en algún momento él le hizo una manda, no tengo claro qué fue, pero que a raíz de eso le tenía una gran devoción, y que es muy milagroso y que protege. Entonces, yo en particular vengo en memoria de mi abuelo y también a agradecerle lo que día a día uno recibe. ¿De dónde es tu abuelo? Mi abuelo era de
San Bernardo. Era de la zona central, de la región metropolitana. De la región metropolitana. ¿Y tu familia te sigue en esto? ¿Es una tradición? Mira, vienen mis primos y estamos pasando indiferentemente. No todos vienen a la procesión, pero siempre pasan a ver al Cristo, a dejarle flores. Y es un tema de conversación por todos los misterios y la historia que lo rodea. Cuando hay un temblor, ¿qué pasa? Cuando hay un temblor uno se acuerda de él y se encomienda y espera que pase. O sea, es como el que te protege los temblores. ¿Tú te sientes más seguro viniendo acá? ¿Qué es lo que te motiva? ¿Agradecimiento, petición, respeto, tradición? Agradecimiento. En varios momentos de mi vida que he tenido problemas o circunstancias difíciles, he venido a rezarle a él y me he salido adelante. Entonces ahora estoy bien y creo que tengo que seguir estando con él. Sí. ¿Cómo se siente estar en medio de una multitud de santiaguinos caminando por calles y recordando algo que ocurrió hace 400 años? Es emocionante ver que todavía hay gente que siga con esta tradición, ver como un hecho que pasó hace 405 años más o menos sigue afectando la memoria colectiva. O sea, todos sabemos que él tiene que ver con los terremotos, que es algo tan nuestro. Sí, claro. Que es algo tan nuestro y también tiene mucho que ver con la historia de la Quintrala y con la historia del país. Entonces, yo te digo que en el colegio muchas compañeras me acompañaron solo para ver dónde estaba el Cristo que tenía que ver con la Quintrala. Claro, y la corona espina y todo eso. Entonces ver que la gente viene con la misma devoción, con la misma fuerza. Igual hoy día veo más gente que cuando tú hace 4 años. Ya he visto más gente. Yo creo que después del 2010 como que empezó a venir más gente. Después del terremoto se empezaron a acordar de eso. Sí. Al igual que después del pavoroso terremoto de 1647, los fieles lo traen hasta este punto de encuentro de la capital para dar esperanza, fe en el futuro, a lo que en ese momento era un Santiago completamente devastado. Es increíble, como a más de 350 años de ocurridos los hechos, la fe y la devoción continúan moviendo a los santiaguinos en la procesión del Cristo de Mayo. Lo que ocurrió el 13 de mayo de 1647 fue brutal. Luego de 3 años, se calcularon en más de 3.000 los muertos por hambre, frío, los propios efectos del terremoto. Casi el 75% de la población original de nuestra capital. Fue tan devastador que incluso se pretendió trasladar la capital más al norte, quizá a Limache, incluso San Felipe. El gobierno español, acá en Santiago, digamos, consideraba que las pérdidas totales del terremoto alcanzaban cerca de los 2 millones de pesos de la época, una cantidad sideral, más todavía por una colonia pequeña y periférica como era Chile. Especialmente en la ciudad de Santiago, y se pensó en mover la capital, moverla más hacia el sur. Bueno, producto de estos temores hay una reunión que se efectúa en la Plaza de Armas, que era el lugar de reunión que quedó después de la destrucción porque no había un lugar físico público, aparte de la plaza, donde las principales autoridades de Santiago, los jueces, los cabildos eclesiásticos, seculares, etcétera, discuten la posibilidad del abandono de Santiago y su refundación en un nuevo emplazamiento, en vista de todas estas dificultades. Sin embargo, ese proyecto se abandona sobre todo por insistencia de la Iglesia Católica, porque la Iglesia Católica tenía inversiones comprometidas en los sitios donde estaban emplazadas las viviendas destruidas. Resulta que la Iglesia Católica prestaba dinero a los habitantes de la ciudad y ese dinero era garantizado con las propiedades de los habitantes. O sea, el préstamo se garantizaba con la vivienda. Si la ciudad se abandonaba, esas viviendas dejaban de tener valor, esos sitios dejaban de tener valor y el sistema financiero que sostenía la Iglesia Católica ya tenía respaldo. En consecuencia, se habría ocurrido una crisis económica de enormes proporciones porque la banca de la época, que era la Iglesia Católica, no habría tenido fondos para respaldar sus préstamos. En consecuencia, debido a esa influencia y debido a esos temores de tipo financiero,
se reconstruye Santiago en el mismo lugar donde está ahora. Pero se piensa en trasladar a la capital porque hay también una crisis, una vulnerabilidad psicológica, hay una crisis civilizatoria, diríamos. Es decir, la ciudad, por muy pequeña y fragmentada que sea, representa una civilización frente a la naturaleza. Sobre todo en esta zona de América. En esta zona, exactamente. Y de repente esa civilización se pierde porque nos transformamos en naturaleza. Claro. Entonces es una crisis estructural, diría yo, en términos mentales también y social. Hoy, 370 años después, sabemos perfectamente que los terremotos nada tienen que ver con la ira de Dios y que el de 1647 no fue sino otro fenómeno sismológico como los muchos que nos acosan cada cierto tiempo en nuestro país.